Muy buenas tardes. Continuando con la serie de los pobladores de Calabria, nos toca hoy uno de los temas más interesantes, que es la presencia de los griegos, dando lugar a lo que se llamó la Magna Grecia, y para algunos autores posteriores, por esta migración de Grecia a Calabria, fue la América para los griegos. Esto se hace a partir de la Subsecretaría de Profesionales de la Asociación Calabresa. Entre el siglo VIII y VII a.C., centenares de barcos griegos llegaron a la zona del Mediterráneo, especialmente sobre la costa iónica al inicio. Esto dio lugar, luego de consultar al oráculo de Delfos, que era la zona donde ellos, por las similitudes con su patria original, era la condicionada por la gran vegetación, que era más fértil y podía darles mejores frutos para el crecimiento futuro de una Grecia ya superpoblada. Muchas fueron las colonias griegas. Nosotros vamos a hacer un corto análisis, por supuesto, nada más que de las colonias, de las más importantes y las ubicadas en Calabria. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta lo importante que fue el inicio de esta colonización, primero por el mar Ionio y luego atravesando el estrecho de Mesina sobre la costa tirrénica. Pero fue tan importante esta colonización que establecieron puentes, caminos de contacto entre la costa iónica y la costa tirrénica, llamando los caminos istmicos, el primero entre la pianura de Sibari y Lao, la otra desde el golfo de Squillace y el golfo de Santa Eufemia, y por último de Locri con Rosarno. Esto les permitía un intercambio comercial y el control, fundamentalmente cuando llegan a Reggio, de todo el tránsito que ocupaba el camino entre Sicilia y Calabria. Vamos a comenzar por una de las primeras ciudades que tuvo un alto desarrollo en las colonias griegas y que fue Sibari. Esta ciudad tenía la particularidad de estar en una llanura. ¿Por qué? Porque esto estaba surcada por el río y eso le daba una mayor fertilidad, es decir, estaba a la orilla entre el río Crati y Coscile, por lo tanto era una zona sumamente fértil. Pero no solamente eso, sino que tenía en las montañas cercanas yacimientos de cobre y de plata. Por lo tanto, eso hizo de una ciudad sumamente desarrollada, culta, rica, y eso provocó la reacción y la envidia de los pueblos vecinos. Por lo tanto, Sibari fue destruida 3 veces, además de las inundaciones que provocaba el río Crati. Pero realmente eran muy ricos, eran muy particulares en una vestimenta realmente muy interesante y en los adornos especialmente para las mujeres, pero con el progreso de otras colonias griegas como Crotone y además la presencia de la malaria por las lagunas en la zona pantanosa de esa llanura, hizo provocar la decadencia de Sibari y el florecimiento de otras ciudades vecinas, que además lucharon entre ellas y captaron los territorios de Sibari. Esta ciudad fue Crotone. Esta ciudad en realidad
se desarrolla por el éxodo de muchos sibaritas que, dado la presencia de la malaria que minaba mucha cantidad de habitantes, la invasión por Crotone hizo que mucha gente viajara hacia Crotone. Por último, Crotone comienza también a ser sometida y acosada por Locri. Por lo tanto, esto mostraba una particularidad de estas polis griegas que no fueron capaces de establecer un Estado y luchaban continuamente desde el punto de vista político, económico y social entre ellas. Una de las manifestaciones más interesantes arqueológicas es lo que correspondía al templo de Eras Lachinia, y que lo que queda actualmente visible es Capo Colonna. Pero no solamente esto fue la importancia de Crotone dentro de la cultura mediterránea y de la Magna Grecia, sino que fueron sus escuelas. Vamos a ver cómo la escuela médica, donde el representante más importante es Alcmeón, que hizo un planteo muy particular de la medicina, que hasta ese momento era de un sentido totalmente religioso y mágico, y él hace estudios anatómicos y fisiológicos de la misma manera como Hipócrates lo hacía en la Grecia, la patria natal. La otra escuela de gran trascendencia fue la escuela matemática, filosófica, religiosa y sectaria de Pitágoras, conocido en todo el mundo especialmente por sus aportes a la matemática y a la geometría, pero también es importante sus pensamientos filosóficos y aún médicos. Y por último, haciendo caso al pensamiento griego característico del cuerpo sano y mente sana, muchos atletas crotonenses participaron en las Olimpiadas en Grecia y fueron coronados. Pero por supuesto, Locri, que pasa a tener mayor predominancia, capta y coopta a las ciudades anteriores y pasa a tener mayor preponderancia. El nombre que ustedes ven arriba y que tiene una preponderancia de tipo griega se debe a que inicialmente ellos se habían ubicado en el Capo Zuifero, que era una zona sumamente ventosa y era un escollo sobre la costa, pero no era un lugar fácilmente habitable. Cuando ellos se extendieron, pudieron extender sus territorios, se llegaron hasta la actual Locri y ahí asentaron su población. Y aquí vamos a ver de qué manera la historia religiosa griega, con sus famosos mitos, son trascendentes en los locrenses. Por ejemplo, Perséfones, que era la diosa del mundo de los muertos, era terriblemente importante en el pensamiento griego. El culto a la belleza con la diosa de la belleza, que era Afrodita, y por último, el dios del viento, que tenía que ver con los vientos que les contaba hace un rato, donde se habían asentado primitivamente los locrenses, que es Chefiro, y por lo tanto en esta representación del florecimiento, del renacimiento italiano, aquí vemos el nacimiento de Venus de Botticelli, y sobre la margen superior izquierda se ve las representaciones de este viento importante en la zona de Locri.
Pero también ellos tuvieron sus escuelas, un poco distintas de las que eran en Crotone, pero veamos de qué manera la escuela musical florece en este lugar y el representante más importante de esta escuela musical es Xenócrito. También con respecto a la poesía lírica tan difundida en el teatro griego, el exponente más importante fue Nóside, y con respecto a las primeras legisladores, aquellos que imponían en esas ciudades leyes, uno de los primeros legisladores occidentales ha sido Saleuco. En esta zona donde termina la zona iónica, Reggio está justo prácticamente en el estrecho de Messina, en la separación entre Calabria y Sicilia, y pasa a ser un lugar sumamente estratégico para el control del comercio y de las situaciones económicas. En realidad, en Reggio también, por supuesto, hay escuelas que es lo que establece para este periodo de la Magna Grecia la importancia cultural que ha tenido para toda la Calabria y que nosotros hemos podido heredar y que forma parte de nuestra estructura genética. Dentro de los poetas líricos, Íbico ha cantado especialmente al amor de una manera especialmente particular y excelente. Con respecto a la escultura, ustedes saben que los griegos fueron realmente muy importantes en el desarrollo de las artes plásticas, especialmente en la escultura. Y aquí tienen ustedes a Clearco, uno de los escultores más famosos de esa época. Y con respecto a la historia y filosofía, especialmente con los discursos entre Hipa y el resto de los filósofos griegos, ha sido sumamente interesante y muy importante en el desarrollo. Pero hablando de Reggio, no podemos dejar de mencionar lo que ha sido uno de los hallazgos culturales sumamente importantes y atractivos del Museo Nazionale di Reggio Calabria, que son los bronces de Riace. Estas dos estatuas que representan guerreros griegos del siglo IV a.C. fueron hallados en el año 1972 en las cercanías de la ciudad de Riace. Esto fue hecho por un químico que estaba veraneando en esa zona y buceaba, y a 300 metros de la costa y a 80 metros de profundidad pudo localizar estas estatuas, que son realmente bellísimas en la representación de la persona humana, por el culto en realidad a la importancia de la persona humana en la vida cotidiana. Estas dos esculturas fueron denominadas con las letras A y B. A es el joven y B el guerrero adulto. Pero por supuesto que hay muchas colonias, nosotros vamos a mencionar solamente dos más, que es Caulonia. Caulonia es una pequeña ciudad interna de Calabria, pero que era la ciudad de los metales por los yacimientos que tenía, y aportaba para la fundición de las armas y el arte escultórico en bronce. Y Crimis, que también ha sido una pequeña ciudad que fue el nombre originario, actualmente es la Chiró Marina, y que también tuvo un desarrollo importante dentro de las polis griegas. Aquí les mostramos una guía si uno quiere hacer una recorrida cultural para ver lo que ha significado la colonización griega de Calabria, y que fue un legado cultural, histórico y artístico
fundamental para el desarrollo de la cultura calabresa y de la cual nosotros somos sus herederos. Aquí continuamos viendo, ordenados de una manera alfabética, todas aquellas localidades que ustedes pueden recorrer como si estuvieran recorriendo la época griega de nuestra Calabria. Aquí una pequeña reseña de las fichas bibliográficas que consultamos para hacer este pequeño resumen, que nada más sirve de estímulo para poder comprender, estudiar más a fondo, conocer más de lo que ha sido la colonización griega en nuestra patria calabresa. Muchas gracias y los esperamos para la próxima entrega sobre los habitantes de Calabria, que van a ser los brucios. Muy buenas tardes.